El sistema electoral en España es algo que ha provocado un montón de críticas en los últimos años, y es normal, los resultados a veces son contraintuitivos, porque algunos partidos sacan más escaños que otros teniendo menos votos. ¿Por qué es tan fácil tener mayoría absoluta en el Senado? ¿Qué partidos son perjudicados y qué partidos son beneficiados? ¿Sirve de algo el voto en blanco y el voto nulo? Dar respuesta a estas preguntas no es tan fácil como parece. Por ello, en el vídeo de hoy vamos a ver todo lo necesario para que por fin entiendas todos los secretos del sistema electoral, la ley de D'Hondt y cómo funcionan las elecciones para el Congreso y el Senado. Así que venga, pónganse cómodos que empezamos. El sistema electoral perfecto no existe. ¿Por qué? Bueno, lo primero que hay que saber es que a diferencia de lo que pasa en otros países, en España no elegimos directamente al presidente del gobierno, sino que elegimos al poder legislativo, es decir, a los 350 diputados que forman el Congreso de los Diputados y a los 266 senadores que forman el Senado. Después de que los diputados son elegidos, el Congreso de los Diputados propone al rey un candidato a presidente del gobierno, y es el rey el que finalmente lo nombra. Por último, el presidente del gobierno es el que nombra a sus ministros y así es como España cambia su gobierno. Bien, pero vamos ya a las elecciones. Dejaremos el Senado para más tarde y nos centraremos en cómo se eligen los diputados del Congreso, que al fin y al cabo es la Cámara que más funciones y competencias tiene. Si nunca te has parado a pensar en ello, es posible que creas algo que a priori parece lógico. La gente vota y luego se dividen esos votos entre el número de escaños, es decir, entre 350 y ¡voilá! Ya tenemos los resultados. Pues lamento decirte que todo es bastante más complicado que eso. España se divide en circunscripciones que coinciden con las provincias y las dos ciudades autónomas, es decir, Ceuta y Melilla. Cada circunscripción, es decir, cada provincia, enviará al Congreso al menos 2 representantes elegidos en las elecciones, mientras que Ceuta y Melilla envían un diputado. De esta forma ya tenemos 102 diputados, pero recordad que en el Congreso hay 350 asientos. ¿Y cómo se reparten los diputados que faltan? Pues de forma proporcional a su población, así que aquí ya tenemos el primer problema. Y es que tanto las provincias de poca población como las ciudades autónomas están sobrerepresentadas. ¿Por qué? Porque si todo se repartiese de forma proporcional a su población y no hubiesen esos 2 diputados que todas las provincias mandan por igual, habría algunas provincias como Soria, Teruel, Segovia o Palencia que tendrían incluso menos de esos 2 diputados, igual que Ceuta y Melilla, cuya población no daría para ni siquiera tener un solo diputado. Por tanto, apuntamos a las provincias menos pobladas, generalmente pertenecientes a la España vaciada, como primeros beneficiados del sistema electoral. Vale, ha llegado el día de las elecciones, la gente ha ido a votar y ya tenemos los resultados. Lo primero que hay que saber es que todo aquel partido que no llegue al 3% de los votos en su circunscripción no entra en el reparto de escaños de esta. Esto quiere decir que si un partido se ha presentado en todas las provincias y en ninguna ha alcanzado al menos un 3% del total de los votos emitidos a este partido no obtendrán representación y sus votos no habrán servido para nada. Un ejemplo clásico de un partido al que le pasa esto es PACMA, el partido animalista, el cual obtiene bastantes votos en toda España pero nunca ha obtenido representación. Un caso que ilustra esto es cuando en marzo de 2019 PACMA obtuvo 326.045 votos que no le sirvieron para nada, mientras que el Partido Regionalista de Cantabria obtuvo un diputado con 6,23 veces menos votos, es decir, con 52.266, gracias a que todos sus votos estuvieron concentrados en una sola provincia, Cantabria. Entre todos aquellos partidos que consiguen ese 3%, se reparten los escaños de cada provincia siguiendo la llamada ley de D'Hondt. Y aquí viene el lío, pero no te preocupes porque te voy a enseñar ahora mismo no solo a entenderlo, sino también a calcularlo. Para ello dibujaremos una tabla. La tabla tiene que tener el mismo número de columnas que el número de escaños que reparte la provincia que vamos a calcular. Imaginemos una provincia en la que se reparten 6 escaños. Vale, pues dibujamos las 6 columnas y las numeramos de menor a mayor. Después, como número de filas, pondremos el número de partidos que han superado el 3% de los votos. En este ejemplo, imaginaremos que 5 partidos han alcanzado ese 3% de los votos. Ahora imaginemos que el partido A ha sacado 100.000 votos, el partido B 80.000, el partido C 65.000, el partido D 50.000 y el partido E 38.000. Vale, ya casi lo tenemos. Ahora tenemos que dividir la cantidad de votos de cada partido por el número de la columna. ¿Lo tenemos?
Bien, ya solo queda asignar los escaños eligiendo las celdas con mayor valor y aquellas que tengan mayor valor se llevarán los escaños. En este ejemplo, el partido A y el partido B se llevarían 2 escaños, a pesar de que el A ha sacado 20.000 votos más que el B, mientras el C y el D se llevarían cada uno un escaño, y por último el E no obtendría ningún escaño, por lo que se quedaría sin representación y sus votos no habrían servido de nada. Espera, ¿y aquella gente que no ha ido a votar, que ha votado nulo o que ha votado en blanco? Bueno, la gente que se ha abstenido y no ha ido por tanto a votar no entra en ningún cálculo a la hora de asignar escaños. Lo mismo ocurre con los votos nulos, que son aquellos que se han emitido con algún defecto de forma, como introducir varias papeletas en el sobre, meter algún objeto en este o haber modificado la papeleta. Pues bien, las estadísticas publicarán el número de votos nulos, pero no entrarán en los cálculos. Sin embargo, el voto en blanco es diferente. Un voto en blanco se da cuando alguien introduce una papeleta vacía. En este caso se considera un voto válido que no va para ningún partido, pero ¿a quién beneficia el voto en blanco? Realmente, más que beneficiar a los grandes, podemos decir que el voto en blanco perjudica a aquellos partidos pequeños que les cuesta superar ese 3% de los votos necesarios para entrar en el reparto de escaños. ¿Por qué? Bueno, imagínate una provincia en la que 100.000 ciudadanos han votado. Un partido pequeño necesitaría el 3%, es decir, 3.000 votos para entrar en el reparto de escaños. Sin embargo, si a esos 100.000 votos le sumamos 10.000 votos en blanco, los votos válidos serán 110.000, por lo que los partidos pequeños necesitarán no 3.000, sino 3.300 votos para entrar en el reparto, es decir, 300 más. Bueno, pues todo este proceso que acabamos de ver se repite en todas las provincias de España, y con ello se conforma el Congreso de los Diputados. Es entonces cuando el rey hace una o varias rondas de consultas con el líder de todos aquellos partidos que tienen representación, y saca conclusiones sobre qué candidato podría tener más apoyos en el Congreso de los Diputados, proponiendo a este para una sesión de investidura. Aquel partido que obtenga 176 escaños tendrá mayoría absoluta y podrá presentar sin problema su candidato a la presidencia, y además tendrá una legislatura muy tranquila, ya que podrá sacar adelante casi todas las leyes y medidas que quiera. El trámite que hay que hacer para esto es una votación en el Congreso en la sesión de investidura, ya que el candidato que obtenga el voto positivo de 176 diputados será propuesto para que el rey le nombre presidente del gobierno. Sin embargo, ¿qué pasa cuando ningún partido llega a esos 176 votos? La lógica te puede decir que gobernará aquel partido con más escaños. Sin embargo, 2 o más partidos pueden pactar para apoyar la investidura de un candidato. Para ello necesitarán entre todos ellos alcanzar los famosos 176 escaños. Pero, ¿y si ninguno lo consigue? En ese caso habrá una segunda votación, en la que ya no hará falta sacar 176 votos positivos, sino que bastará con tener más votos a favor que votos en contra. En ese caso, hay partidos que se pueden abstener para lograr la investidura. Y si aún así no se logra, en ese caso el rey podrá proponer otro candidato, o incluso al mismo si éste piensa que puede contar con más apoyos que la vez anterior. Pero si ningún candidato es capaz de salir victorioso de una sesión de investidura en 2 meses, se repetirán elecciones. En el caso de que el Congreso elija un candidato, se lo notificará al rey, quien finalmente nombrará al presidente en cuestión. Bueno, y en definitiva lo que importa, ¿a quién beneficia este sistema? Esto está bastante claro. 1. Como ya hemos visto, esto beneficia a aquellos partidos que salen elegidos en las provincias más pequeñas y al ganador en Ceuta y Melilla. 2. Los partidos grandes a nivel nacional, ya que rara vez sus votos son en mano y suelen sacar representación en todas las provincias. 3. Otros grandes beneficiados son los partidos regionalistas o independentistas que solo se presentan en una parte del territorio donde concentran todos sus votos. ¿Y quiénes son los perjudicados de este sistema? 1. Los votantes de las circunscripciones medianas y grandes, cuya representación se ve reducida en favor de las circunscripciones más pequeñas. 2. Los partidos medianos que se presentan a nivel nacional, ya que en muchas provincias no llegan al mínimo y sus votos en dichas provincias son en vano. Y 3. Los partidos pequeños tanto a nivel nacional como provincial, que no obtienen representación allí donde se presentan e incluso que quedan por debajo del 3% de votos. Estos partidos tienen un triple perjuicio, por el límite del 3%, por cómo la ley D'Hondt asigna los escaños y por cómo computan los votos en blanco.
Pero hasta ahora solo hemos hablado del Congreso de los Diputados y recuerda que al votar también se vota por el Senado, pero ¿eso cómo funciona? Primero decir que el Senado es mucho menos importante que el Congreso. En España el Senado se considera una cámara de segunda lectura en la que los senadores pueden proponer modificaciones a las leyes, pero no tienen la última palabra en la mayoría de los temas legislativos. Además, las leyes pueden ser aprobadas sin el consentimiento del Senado si la Cámara Baja, es decir, el Congreso, insiste en su versión original de una ley. Por lo tanto, el Senado de España tiene una influencia, digamos, limitada, siendo generosos. De hecho, solo tiene alguna competencia importante en momentos muy extremos, como cuando hay que reformar la Constitución. Pero aún así, a los senadores hay que elegirlos. Así que veamos cómo funciona esto. Como decía, el Senado lo forman 266 senadores, 58 de ellos se eligen por designación autonómica, es decir, que se eligen en función de los resultados de las últimas elecciones autonómicas. De esta forma, cada comunidad autónoma elige a un senador, más otro senador adicional por cada millón de habitantes. De esta forma, Madrid, Andalucía y Cataluña son las comunidades autónomas que más senadores eligen, aunque esto a las pequeñas también les va bien, ya que La Rioja, con tan solo 313.000 habitantes, puede enviar un senador. El resto de senadores son los que se eligen en las elecciones generales, aquellos que se votan con el sobre salmón. Sin embargo, aquí no entra la población de cada provincia, ya que todas las provincias eligen 4 senadores, 188 en total, pero hay alguna excepción. Cada isla mayor, es decir, Mallorca, Gran Canaria y Tenerife, eligen 3 senadores, mientras que el resto de Islas Canarias e Islas Baleares eligen un senador. Por último, Ceuta y Melilla eligen a 2 senadores cada una. Las elecciones al Congreso y al Senado se diferencian en que en el caso del Senado las listas son abiertas. Esto quiere decir que con tu voto puedes votar a distintos senadores de distintos partidos políticos. Y ahora que sabes todo esto, ¿te parece justo el sistema electoral español? Nos vemos en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo ya sabes que puedes dar a like, suscribirte y si te gusta la economía, seguir a Memorias de Tiburón, mi otro canal. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima.